Bueno, y así concluye esta conferencia mañanera del presidente López Obrador, ya lo acaba de dar a conocer. Invita a todos los mexicanos y a las mexicanas a participar en esta celebración por el Día de la Independencia desde casa. Esto debido a la pandemia por el coronavirus que continúa. El presidente dice, bueno, van a haber obviamente ceremonias, celebraciones, pero todo va a ser transmitido. Y mire, yo le voy a pedir a usted, véalo por Sin Censura y si no quiere por Sin Censura no pasa nada. Véalo con otros amigos en las redes sociales, en los medios independientes, en los medios electrónicos, pero deje ya de lado a la caja idiota que nada más nos ha hecho mucho daño a los mexicanos desde hace mucho tiempo. Yo se lo recomiendo. Esta noche nosotros, obviamente, en Sin Censura, estaremos transmitiendo ese grito del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo hacemos cada año, desde hace ya algunos ayeres, transmitimos las celebraciones por el grito de la independencia. Híjole, Vicente Serrano y yo, ¿no? En los medios de comunicación en los que hemos estado, y una vez, un año, híjole, nos costó pues según ellos mucho, porque Vicente no se quedó callado y de eso estamos muy, muy orgullosos. Ya lo estaremos platicando más adelante de lo que ocurre en Azteca América hace ya algunos ayeres con Vicente Serrano, precisamente hoy, un 15 de septiembre. Híjole, qué bueno se puso. Hoy, la verdad es que en efecto estamos de celebración por la independencia de México, pero ¿sabe qué? Lo más importante de esta conferencia mañanera es con lo que empieza el presidente López Obrador. Y yo lo voy a decir así, agárrense corruptos, porque el presidente adelantó que hoy el consejero jurídico estará presentando el escrito para juzgar a expresidentes, presentará este escrito en el Senado de la República. Obviamente, como martes, usted lo sabe perfectamente, tuvimos el pulso de la salud, el secretario de salud, Jorge Alcocer, el doctor Jorge Alcocer dio a conocer pues su punto. Después el doctor Hugo López-Gatell, en un resumen muy escueto, muy, muy cortito, da a conocer en qué va la pandemia. Dice que ya son 7 semanas consecutivas con menos casos de coronavirus, pero lo importante, creo, lo más destacado de esta conferencia mañanera, sin duda, señoras y señores, es que el presidente López Obrador leyó y firmó el escrito que se va a presentar al Senado de la República hacia la consulta para enjuiciar a los expresidentes de 1988 a la fecha, es decir, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Y es un texto largo, es un texto largo que vale la pena que lo compartamos. Mire, obviamente tenemos muy poco tiempo aquí en Sin Censura, pero es un texto verdaderamente fuerte, ¿no? En este texto, el presidente López Obrador, en este escrito, en este documento, detalla presidente a presidente, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, estas situaciones por las que podrían ser acusados penalmente. Estas situaciones que han causado que nosotros los mexicanos vivamos no solo en la impunidad, sino en la indignación absoluta, absoluta de lo ocurrido. El presidente evidentemente señala la parte del neoliberalismo, el cual dice se traduce en la pérdida de centenares de vidas, de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales. Pero miren, la verdad es que es importantísimo que se señale punto por punto lo que hicieron los expresidentes. Déjeme ir al punto cuarto rápidamente del presidente López Obrador en este escrito que presenta. Dice un dato: en julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, que fuerte, en la lista de la revista Forbes, en la cual figuran las personas más ricas del mundo, solo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con $2,000 millones. Pero al finalizar aquel sexenio, ya estaban incorporados a ese listado otros 24 mexicanos que poseían en conjunto más de $44,000 millones. Casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado en 1988 en el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló al cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania. Dice en el quinto punto:
El presidente Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias. Privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998, disculpe usted. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de 2 billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070. Imagínese usted. Nosotros pagamos la deuda de los más ricos y poderosos en México. Nosotros rescatamos como mexicanos a los más ricos y poderosos. Sexto, Vicente Fox Quesada llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social de alcanzar la democracia y la alternativa. Sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión, intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición. Tal intromisión no solo fue reconocida en el fallo con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación legalizó el turbio proceso electoral de 2006, sino que el propio Fox, al año siguiente, en una entrevista con Telemundo, y mira aquí nada más le faltó decir con Vicente Serrano en Telemundo, porque esa fue la entrevista. Yo quiero que quede muy, muy claro. Esa entrevista fue aquí en Chicago, Telemundo Chicago, cuando trabajaba Vicente Serrano en Telemundo Chicago, entrevista a Vicente Fox y le dice Vicente Fox a Vicente Serrano que era importante detener a López Obrador. Imagínese usted, el presidente lo está mencionando aquí, ¿eh? Al año siguiente una entrevista con Telemundo, nada más le faltó al presidente decir con Telemundo Chicago y Vicente Serrano, con Vicente Serrano en Telemundo Chicago, admitió, y cito, que era importante detener a López Obrador. Y en 2010 se jactó, cito, de haber cargado los dados del proceso electoral. De esa forma traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia. Séptimo, desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir al narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas, pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México. Lo más grave, colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo absolutamente nada. A la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón solo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada. Octavo, la irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012 sin que ello tuviera consecuencias legales o llevara al Tribunal Electoral a anular la elección, como en ese tiempo desde la oposición formalmente lo exigimos, dice el presidente López Obrador. Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. Por otra parte, los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener votos a la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a los 200 millones de dólares. Y continúa el texto, continúa este documento, señoras y señores, pero consideramos aquí en Sin Censura que era importante señalar punto por punto estas acusaciones que hace directamente el presidente López Obrador a sus predecesores. Y mire, son algunas de las acusaciones. Aquí le hemos planteado con documentos periodísticos, con investigaciones, con todo el rigor periodístico, por ejemplo, de Anabel Hernández, las irregularidades en las que el mismo Vicente Fox incurre, no solamente el haber arreglado la elección, tantas y tantas cosas que ocurrieron. Bueno, falta la masacre de Acteal en tiempos de Zedillo, y ni se diga de Carlos Salinas de Gortari, ni se diga de las cosas de las que acusan a Carlos Salinas de Gortari, obviamente a Felipe Calderón, son una de tantas,
y esto incrementa absolutamente, en definitiva, con Enrique Peña Nieto. Ahí está, ¿eh? Ahí está ya, ahí lo está, usted ya lo tiene. El presidente asegura que no es que los ciudadanos no hayan conseguido las firmas. Ojo, esto es algo muy importante. El presidente dijo que es muy satisfactorio que un grupo de ciudadanos, entre estos nuestra compañera, amiga y corresponsal Alina Duarte, haya tomado también la iniciativa de recoger las firmas para solicitar esa consulta. Dice el presidente que la información que tiene hasta el momento es que sí consiguieron las firmas que se requieren, que ya van cerca de 2 millones de firmas de ciudadanos, pero que de todas formas consideró importante que no se les pasara la fecha y por eso está presentando este escrito. Son las 9:23 de la mañana, hora del centro de México. El consejero jurídico de la presidencia estará presentando el escrito a las 11 de la mañana, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos, en el Senado de la República. Así que, miren, este esfuerzo de recaudar firmas, esta participación que usted tuvo, no fue en vano. Lo que el presidente quiere que no se les vaya vivo esto, por ahí. El presidente lo que quiere, el presidente López Obrador, lo que está diciendo es que plantea la consulta, presentará este escrito para que no digan, no, es que las firmas no llegaron a tiempo, los conteos, ya saben cómo son, ¿no? Así que ya lo tienen directamente desde el presidente de la República y la consulta va. La consulta va, señoras y señores. Así que ahí lo tiene usted. Hoy, le digo, fue una conferencia un tanto atípica, ¿no? El presidente incluso asegura a nuestro compañero y amigo también, Carlos Domínguez de Nación 14, usted recordará que su papá también fue un gran periodista y fue asesinado. Bueno, Carlos Domínguez le plantea el homicidio de Julio Valdivia recientemente para señalarle que los asesinatos de los periodistas no se han detenido en la Cuarta Transformación y que tampoco han esclarecido el asesinato de su papá, para preguntarle si el Estado mexicano tiene la convicción de acabar con las muertes de comunicadores. El presidente dice que sí, que ese es el compromiso y que habrá justicia para los periodistas asesinados. También le plantea a Carlos, al presidente López Obrador, esta denuncia que tiene el PAN contra precisamente el presidente, el secretario de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell. Una denuncia que porque pues tienen un mal manejo de la pandemia. Le pregunta a Carlos Domínguez si esto no le quita el sueño al presidente López Obrador. El presidente dice no, pues que no le quite el sueño, que no les afecta sobre todo en lo emocional, porque cuando uno tiene principios, el tribunal que juzga es el de la conciencia y que en todo caso han hecho un muy buen trabajo al enfrentar la pandemia desde un principio, lo han hecho muy muy bien y que ahí están los resultados. También tuvimos una serie de intervenciones, híjole, como 12 intervenciones de Isabel González de Grupo Imagen. Ya sabe usted que y es su trabajo, el trabajo de los corresponsales es preguntar y preguntar, pero por ética se tienen que seguir pues vamos, los requerimientos que existen en las conferencias de prensa. O sea, requerimientos mientras no sean, no le preguntes esto, ¿no? Eso sería censura. Pero si se está planteando desde un principio que para que todos participen sean solamente 2 participaciones por corresponsal, pues es, híjole, perdón que lo diga con esta palabrota, no quiero ser soez, pero es una culerada que se aproveche uno del micrófono y a los demás que se acabe, ¿no? Que pase lo que pase. Lo digo también por Paul Velázquez, Paul Velázquez también aprovechó, miren, 2 que son como el agua y el aceite y que han tenido precisamente sus enfrentamientos, los 2 aprovecharon el micrófono para hacer una y otra pregunta, cuando, señoras y señores, hay que ser muy honestos, son solo 2, por favor, un poquito de por favor, porque así permiten que otros participen. Hoy teníamos ahí a Hans Salazar y ya no le tocó por tanta intervención que se hace. La intervención de Isabel González de Grupo Imagen va sobre la pregunta de, pues, ¿qué le dice a los críticos que aseguran que la consulta para enjuiciar a expresidentes es una estrategia electoral y si jurídicamente puede prosperar? El presidente le dice que el iniciar el proceso como lo sostiene va a ayudar a que se aclare si se puede o no juzgar a los expresidentes porque hay mucha incertidumbre sobre esta situación. Aclaró que desde hace mucho tiempo viene planteando que es un asunto político y que recomienda que lean su discurso de toma de posesión. Ahora bien, ¿con qué comenzábamos el programa hace unos momentos antes de la conferencia mañanera? Con esta, pues, y le digo, hoy voy a ser un poco soez, y me gusta mucho esta palabra.
vamos a utilizar la palabra chingar para muchas cosas y le ofrezco una disculpa si esto le ofende a usted. Este programa no es para niños, ya lo sabe usted perfectamente, aunque nos gusta mucho escuchar que hay niños más avispados que están enterándose de la política y les ofrecemos una disculpa por las peladeces que hemos estado diciendo durante todo este tiempo, porque son a veces absolutamente necesarias. Algunos dicen que no, que son una porquería para el lenguaje. Muchos sociólogos, psiquiatras y psicólogos consideran que sí, habla muy bien de un lenguaje verdaderamente avanzado y de una persona con una mente mucho más amplia. Lo que quiero decirle aquí es que comenzamos hablando en Sin Censura de la verdadera chingadera que propone Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Pablo Gómez, señoras y señores, propone una iniciativa en la que se dé amnistía a esos expresidentes. Mire, ahora que los mexicanos vamos a votar para que se enjuicie a los expresidentes, lo que quiere Pablo Gómez, de Morena, de Morena, el vicecoordinador de Morena, es que haya otra consulta para que la gente decida si se le da una amnistía o no a los expresidentes, precisamente entre 1988 a la fecha, ¿no? Y a muchos nos pareció, bueno, pues que era una verdadera, ahí le va, una verdadera chingadera, obviamente. Esto se lo plantea Isabel González al presidente López Obrador. El presidente dice, bueno, miren, ¿saben qué? Siempre es mejor consultar, ¿no? Pero por ahí hay muchos que no son expertos, que no escuchan al pueblo, que no recogen los sentimientos de la gente. Son círculos de pensamiento muy divorciados del pueblo los que tienen, dice el presidente López Obrador. No sé a quién se refiere, si a los medios de comunicación y a los que no quieren las consultas. Yo le digo, yo no sé a quién se refiere, o al mismo Pablo Gómez. A mí me queda muy claro que esta propuesta de Pablo Gómez, por mucho que él diga que es para blindar a la consulta, para enjuiciar a los expresidentes, por mucho que lo diga, a mí se me hace que es una verdadera chingadera. Si ya obtenemos, señoras y señores, esa consulta, pues ¿para qué le damos más vueltas, no? ¿Y para qué le damos opciones a los corruptos de que ellos sí que, para que usted vea, se saquen una consulta amañada en la que, imagínese usted, de pronto sale como que los mexicanos queremos que le den la amnistía a esos expresidentes? No, 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 no. El presidente le aclara a Isabel González de Grupo Imagen que a él Pablo Gómez nunca le consulta nada. Mire, Isabel estaba insistiendo, oiga, pero es que ya cuando habló con él, le anticipó Pablo Gómez. Usted le dijo, bueno, pues que no, yo no hablo con Pablo Gómez. Isabel, le dice el presidente López Obrador, no tiene que anticiparme nada, no tiene que consultarme nada. Nosotros somos, vienen de una oposición en la que no es necesario que se consulte o que haya la figura del presidente. Aquí hay libertades más que nunca, estas libertades que no se imploran, sino que se conquistan. Y Pablo Gómez dice, nunca me ha consultado nada. Y se nota, Se nota. Imagínense, a mí me consulta esto Pablo Gómez, siendo presidente o no, y lo mando muy lejos, Lo mando muy, muy, muy lejos. Y miren, en efecto tenemos una muy buena propuesta, a ver si podemos hacer un enlace con Alina Duarte en estos momentos. Sería fantástico poderla tener en la primera edición de Sin Censura. Si la tienen, compañeros, por favor dénmelo a conocer y vamos con ella de inmediato. Vamos con ella de inmediato. Así que avísenme para ver si la pueden tener por ahí a nuestra querida corresponsal Alina Duarte, quien ella ha estado muy, muy pendiente de esta consulta. Ella ha sido fundamental, quiero decirlo así, fundamental en la consulta para juzgar a expresidentes. Mientras tanto, déjeme terminar dándole a conocer pues estas intervenciones de Paul Velázquez. Una, Paul le asegura al presidente López Obrador que hay muchas denuncias de paisanos aquí en los Estados Unidos sobre los consulados y que él al planteárselas a la Secretaría de Relaciones Exteriores sigue siendo ignorado, ¿no? Constantemente. Le propone al presidente que por qué no, en lugar de tener tantos cónsules que son muy cuestionados, con un actuar muy irregular y lo mismo con los embajadores, ¿por qué no mejor nosotros, los mexicanos en el exterior, somos los que
conformamos los consulados. Yo estaría muy de acuerdo con eso, porque en efecto se estudia para esto, ¿eh? Uno estudia relaciones internacionales para poder convertirse tal vez en algún momento y tiene que tener una carrera diplomática para convertirse en el cónsul de aquí y de allá o el embajador. Pero creo que esa figura es directamente del embajador. El cónsul tiene que representar a sus conciudadanos en el país en cuestión. La tarea diplomática se da entre países, se da con el embajador, pero no la consular. Y creo que ahí a lo mejor sí sería, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sería interesantísimo que en lugar de tener un güey que ni conoce, por ejemplo, Chicago, ni a los mexicanos en Chicago, que en su vida se ha parado en la Villita o en Pilsen o en el barrio de Hermosa, un güey que, pues, no sé, no es un politicazo al que le regalaron un consulado y etcétera, pues mejor nos manden, mejor sea una persona que ha estado muy en contacto con su gente y que puede representarlos aquí en los Estados Unidos. Pero esa es mi opinión, claro está. Lo que sí es que la situación se salió de tono con Paul Velázquez, pues le dice al presidente López Obrador que la gente pro 4T también es muy brava, eso es lo que dice Paul Velázquez, y que él tiene la obligación de controlar a sus fans. Así se lo dijo, ¿eh? El presidente le dijo que este es un momento estelar, que eso que para Paul es motivo de preocupación, para él es motivo de celebración, de júbilo, porque hay debate, porque hay pluralidad, porque en estos momentos históricos se usó la violencia, porque en otros momentos históricos, disculpe usted, se usó la violencia para las transformaciones y hoy ocurre con paz. Asegura el presidente que nos hizo mucho daño tener silenciada la prensa. Pues ni tan silenciados, más bien estaban, ya los conoce usted, ¿no? Hablaban de más, si había chayotito, ¿no? Si había chayote, había cebolla o cebollazo. Y bueno, en estos momentos, don David, por favor,